Saludos. En esta ocasión quiero revisar con ustedes el tema de la utilización de layers, la utilización de colores en el proyecto ejecutivo arquitectónico. Básicamente tocaríamos cuatro temas importantes. El primero es la forma en la que AutoCAD dispone de los colores y de una estandarización para la utilización de layers y calidades de tal forma que queden bien en la impresión. El segundo será la utilización propiamente de los layers en el proyecto ejecutivo y la utilización de objetos. El tercero, haremos una revisión rápida del tema de cómo quedan las calidades al momento de imprimir, a modo de que los planos queden claros. Y la tercera es cómo esta forma de utilización de calidades nos sirve para organizar de mejor manera los dibujos con los equipos de trabajo, en este caso con el área de ingeniería, ya sea instalaciones o estructura. Ok, son esos cuatro temas. Empezamos con el primero. AutoCAD dispone una serie de colores diferentes para poder utilizar dentro de nuestros dibujos. Si nosotros vemos todas esas posibilidades, vamos a notar que hay demasiadas formas y esto puede de pronto causar un poco de desorden. La problemática principal que hemos encontrado con este tipo de dibujos es que muchas veces los chicos llegan utilizando un montón de colores que después son muy difíciles de manejar. Así que desde el mismo diseño de AutoCAD ellos van disponiendo estos colores que vemos aquí. Son los primeros colores y la idea es que estos colores sirvan de base para generar los dibujos. El resto de los dibujos, el resto de los colores, perdón, que son estos que tenemos aquí, son dibujos que podemos utilizar para ambientar. Así que podemos decir que de alguna forma AutoCAD nos pone una serie de colores en negro que serían esto, el equivalente más o menos a las puntillas de tinta. Después nos pone estos colores de aquí abajo que sería el equivalente a darnos una caja de lápices para dibujar y ambientar, y después nos pone lo que vienen siendo todos estos colores que están en la parte de arriba, que serían pues plumones o el equivalente a los plumones o el equivalente a las cajas de colores. Así que si partimos de esta lógica, los colores que utilizamos para generar nuestros dibujos de taller tendrían que ser estos que vemos aquí, que justamente están nombrados como 1, 2, 3 hasta el número 9. Son los primeros 9 colores y en teoría estos 9 colores si los utilizamos adecuadamente y los utilizamos de forma estándar, podemos trabajar prácticamente en cualquier lugar, en cualquier despacho o en cualquier lugar del mundo, más o menos con el mismo estándar, y esto facilitará mucho el trabajo. Asimismo también podemos utilizar estos colores que vemos en grises, que de pronto pueden darnos un poco de ambientación en nuestros dibujos. Finalmente, para todo lo que es presentación, pues estos colores son de mucha utilidad, todas estas variedades de colores, además de las que podemos ir generando de acuerdo a nuestro gusto. Pero bueno, aquí en este caso lo más importante es saber manejar estas 9 primeros colores, que son los que nos van a dar orden dentro de los planos. Vamos a revisar la forma en la que se utilizan estos colores, y es finalmente esta. Vamos de un color de una línea más delgada a una línea más gruesa. En este caso aquí hay una propuesta de utilización de colores, ¿no? Aquí vemos el rojo con punto 15, el amarillo, punto 20, punto 30 el verde, punto 40 cian, punto 50 el azul y punto 60 que es el magenta. Si observan, en realidad estos colores son colores muy fáciles de distinguir
entre ellos mismos. Es muy difícil confundir estos colores entre ellos y eso facilita mucho el dibujo. La idea es que cuando nosotros observemos un dibujo en AutoCAD, no veamos solamente las líneas de colores, sino que en nuestra mente ya estemos visualizando el grosor que van a tener esas líneas al momento de imprimirse. Así que aquí tenemos que compartir esa visión entre el color y el grosor. Finalmente, el grosor únicamente lo vamos a ver hasta el momento que hagamos la impresión, pero si lo tenemos presente todo el tiempo, va a ser, a la larga va a ser mucho más fácil tener planos con mucha mejor calidad. Asimismo también tenemos estos colores, en este caso el 7, el 8 y bueno, aquí falta el 9, pero también que bueno, son el equivalente a tener también digamos ya en la cuestión de pantalla, tener elementos mucho más fáciles de distinguir o en algunos casos de atenuar. En este caso, en vez del color 9 tenemos el color 250, que es un color un poco más oscuro, pero que finalmente es mucho más por lo menos en esta pantalla negra es mucho más fácil de digamos enviar a un plano más atrás y trabajarlo de forma mucho más fácil. Ok, en este caso vemos que hay también esta disposición de colores, es para un tamaño específico de plano, en este caso 90 por 120 y a una escala de 1 a 50. Si bien esto puede variar, pero realmente termina siendo como una especie de estándar cuando nosotros llevamos planos a algunas instituciones como el IMSS o algunas instituciones del gobierno y donde no podemos estar solicitando cada que alguien lleve un plano a ver cuáles son los tipos de calidades. Pues bueno, el hecho de tener un estándar facilita todo porque esta sería la primera prueba que se le haría a todos esos planos y no necesitaríamos que nadie nos indique cuáles tienen que ser las calidades correctas. Así que eso facilita muchísimo el trabajo. Ok, entonces estas van a ser las calidades y la forma en la que se van a utilizar esas calidades para empezar a manejar el estándar de trabajo. Ok, ahora vamos a revisar en este caso el segundo punto, que tiene que ver con la utilización de layers y la utilización de objetos. Es muy común ver que cuando encontramos los dibujos vemos una serie de líneas o representando los muros y en realidad lo que tenemos que hacer, por lo menos en el dibujo arquitectónico, es tratar de dibujar esos elementos con la mejor definición posible. En este caso, por ejemplo, tratar de distinguir de pronto un muro de una puerta o distinguir algún cancel o distinguir elementos que son de ambientación propiamente, ¿no? Estas figuras que son más bien de ambientación y poder distinguir el piso, ¿no? Poder distinguir las losas y además que estos elementos tengan la dimensión que en la realidad van a tener. La ventaja de AutoCAD es dibujar con muchísima precisión, así que no hay realmente ningún pretexto para no dibujar las cosas con la mayor precisión posible. La utilización de layers a veces puede llegar a ser un poco abusiva y entonces empezamos a encontrar en algunos dibujos layer tabique, layer no sé, layer Vegeta, layer persona 1, layer persona 2, layer persona 3 y en fin, esto va haciendo que el dibujo en realidad se vuelva demasiado complicado. Entonces ese tipo de manejo de layers es incorrecto y en la práctica es muy difícil de manejar, así que es importante manejar la menor cantidad de layers posibles. En este caso los layers principales que se van a destacar, digamos, son estos layers, digamos, para efectos de construcción, que son los más importantes, y es lo mismo que hablábamos, los elementos más importantes quedarán dentro de estos colores, porque serán los que más se van a distinguir, y los colores menos importantes podrán utilizar otro tipo de colores, de tal forma que sea mucho más fácil distinguir al momento de hacer la impresión y de revisar
los planos. Ok, otro elemento importante es la utilización de simbología, la cual, si bien debe estar presente en todos los planos, tampoco es que deba ser excesiva, de tal modo que podamos distinguir fácilmente, aquí lo vamos a ver, que se pueda destacar mucho más fácilmente los elementos arquitectónicos contra los elementos de simbología que quedan de alguna forma en un plano un poco más atrás y que finalmente no tienen tanta importancia como los elementos constructivos. Ahora, pasando al punto 3, cuando vemos estos, en este caso estos planos, y hacemos nuestras pruebas de impresión, vamos a ver que utilizando este estándar tenemos la ventaja de que podríamos utilizar, en este caso vamos a revisar este tamaño de plano que son 1189 milímetros por 840 milímetros. Haremos una ventana para tomar el dibujo. Veamos. Y tomaremos en este caso las calidades de arquitectura que ya las tengo hechas, ¿no? Vemos que la forma en la que vamos colocando las calidades es en ese mismo sentido. Aquí vemos punto 1, el color rojo es del color 1 al color 9, todos son colores en negro. Aquí se puede ver. Del color 10 en adelante, todos los demás colores vamos a utilizarlos para que se impriman tal cual el color que tienen, es decir, usar el color del objeto. En este caso les vamos a poner una misma calidad, en este caso es una línea delgada de punto 1 y esa es una forma fácil de hacer una distinción entre los objetos arquitectónicos más importantes y los objetos que son únicamente para ambientación. Ok, así tenemos aquí definida. Y otra cosa que podemos ver es que la calidad en este caso para los elementos arquitectónicos importantes, y lo veíamos en la tabla, lo vemos en esta tabla de aquí a un lado, es que estas calidades van aumentando conforme aumenta el color, es decir, el 1 será siempre el más delgado, el 2 un poco más grueso, el 3 en este caso punto 35 que es un poco más grueso, punto 45, después punto 5 y después punto 65. De esta forma vamos a tener un estándar en el manejo de colores y calidades, así que esto va a facilitar mucho, como lo decía hace rato. También tenemos el color 7, 8 y 9, que son colores que de pronto pueden ser mucho más delgados y que podemos pasarlos a un plano un poco más atrás, de tal modo que no se distingan tanto, pero sigan siendo colores en negro, manejados con puntos muy finos, a modo que no destaquen tanto en el dibujo. Ok, vamos a ver entonces cómo se vería este dibujo propiamente. De acuerdo. Y vamos a ver, aquí vemos el resultado al momento de la impresión. Nos vamos a dar cuenta de que el dibujo finalmente, cuando tiene todos estos colores, nos sirve para ambientar y podemos dar como todos estos efectos al momento de la impresión. Nos puede servir a modo de generar un dibujo de presentación y al mismo tiempo esta misma organización de los layers nos permite tener planos un poco más técnicos. Aquí podemos ver que se distingue perfectamente la diferencia entre las líneas y cómo los objetos que no son tan importantes empiezan a pasar a un segundo plano. No se distinguen tanto porque en realidad no son objetos que para efectos de construcción no sean tan relevantes. En realidad estos son dibujos más de presentación, más que de planos técnicos. Aquí vemos cómo se van definiendo todos estos dentro del plano. Ok. Es muy común encontrar planos donde vemos la utilización de grosores de línea, ¿no?
y el problema que tienen ese tipo de planos es que si nosotros quisiéramos imprimir a una escala muy pequeña, tendríamos que estar ajustando cada línea en cada plano, y eso es una pérdida de tiempo que eh, no se puede tolerar, digamos, porque el tiempo, mientras más tiempo tardemos en hacer este trabajo, pues obviamente nos va costando más, y tenemos que cuidar mucho la parte del costo, en este caso del proyecto ejecutivo. Así que utilizar grosores de línea que pudieran ayudarnos también a definir este tipo de dibujos o de planos, pues es mucho mejor cuando se maneja directamente desde las calidades de impresión, de tal forma que cuando yo le digo imprimir planos, puedo cambiar, puedo hacer algunos ajustes en las calidades de líneas. En este caso, por ejemplo, tengo definido el en este caso el CTB para el tamaño de arquitectura, que veíamos que es de 60 por 90, pero puedo generar un CTB especial si quisiera imprimir todo ese plano en tamaño carta, y aquí podamos modificar el tamaño de papel, pero que no perdamos la calidad del dibujo. En este caso vamos a tomar y vamos a ver. En este caso estamos hablando de un dibujo que se va a imprimir en tamaño carta. Vemos que se le han hecho algunos ajustes de tal forma que, aunque es un tamaño de papel más pequeño, no se los dibujos no se amontonan, o las calidades de línea se han ajustado. Vamos a ver la diferencia aquí si yo utilizara calidad arquitectura en este caso, y vemos este dibujo. Vemos como las líneas quedan un poco más gruesas y se empiezan como a aplastar un poco entre ellas, y empiezan a perder un poco de definición. El objetivo de manejar las calidades de esta forma es que no perdamos esa calidad. Vean aquí cómo quedan aplastados todos esos colores, todas esas líneas, y ya no se distingue realmente entre qué elemento es qué en el momento de imprimir el plano. Vean cómo se va perdiendo toda esa calidad. El objetivo es, cuando generamos este nuevo CTB, es que no perdamos esa calidad. Vamos a ver, vean aquí la diferencia está perfectamente definida, no se aplastan las líneas entre ellas, se alcanzan a ver los espacios, y ese es el objetivo que perseguimos cuando en vez de utilizar los grosores de línea directamente en el layer o en el objeto, lo utilizamos desde las calidades de impresión. ¿Ok? Entonces, bueno, pues como se dan cuenta, es mucho más sencillo manejar. Además de que si estos planos los envían sin necesidad de enviar las calidades de línea, si alguien me envía un plano y yo no sé cuáles son las calidades correctas, si yo hago esta prueba y tiene estas calidades definidas, y yo hago una prueba considerando estas calidades de línea, lo más probable es que esos planos queden impresos de forma correcta, o muy parecido a quedar bien impresos esos planos. Así que eso es lo que tiene que ver con la impresión. Ahora vamos a ver que cuando hacemos estos dibujos tenemos que pensar en no solamente facilitarnos a nosotros el dibujo, sino también facilitarles a otras personas el dibujo. Recordemos que estamos trabajando en equipo, y obviamente mientras más fácil podamos hacer el trabajo para los demás, será mejor, y obviamente tendrá muchos más beneficios para nosotros. Entonces, de alguna forma tenemos que contemplar que nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad más importante en el proyecto arquitectónico, debido a que de los planos que nosotros generamos se van a generar otros planos por parte de otros miembros del equipo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a ver unos pequeños planos que tienen que ver con el proyecto ejecutivo. En este caso es un pequeño módulo de oficinas, y entonces aquí empezamos a ver que estamos utilizando los mismos criterios de aplicación de color para generar nuevos planos. En este caso vemos que aquí están los planos de acabados, después vemos que aquí están los planos de albañilería,
vemos que utilizamos el mismo criterio. Si observan, es muy fácil distinguir entre los colores. En este caso no vamos a utilizar colores de ambiente, no vamos a utilizar ningún tipo de color raro, sino que estos planos son completamente técnicos y necesitamos que utilicemos únicamente los colores que ya definimos para arquitectura. No tiene sentido utilizar ningún otro tipo de color extra. Son planos técnicos. Igualmente aquí vemos un plano de plafones, vemos cómo están perfectamente definidas las líneas de lo que van a ser los plafones, así como los detalles para los huecos. Ajá. Y algunos elementos importantes que deben de tener. Igualmente vemos los despieces, y asimismo podemos ver otros planos como los detalles de baño, ¿no? Donde vemos perfectamente los elementos que vamos a necesitar. Vemos el plafón, vemos el tipo de acabado que va a llevar en los pisos, vemos los muebles, vemos la forma en la que se van a organizar el trabajo, en este caso las personas encargadas de hacer la colocación de las losetas, en fin. Pero en todos los casos estamos utilizando siempre los mismos criterios de los 8 colores básicos. No hay más colores en este tipo de planos técnicos. Igualmente los planos de herrería podemos ver que podemos definir perfectamente estos elementos con los mismos colores, y de esa forma ser mucho más fácil su impresión y obviamente su entendimiento a la hora de la construcción. Vamos a ver aquí, al momento de en este caso imprimir estos planos, si hacemos esta prueba, ok, veamos, esta es la forma en la que van a quedar impresos estos planos, y podemos distinguir perfectamente entre las calidades que van a tener los diferentes tipos de línea, porque de esta forma podemos destacar los elementos más importantes, y en un plano atrás o con una calidad menor vamos a ver las líneas que no son tan relevantes para efectos del dibujo arquitectónico. Esta sería la forma en la que quedaría, y de esta forma podemos facilitar mucho el trabajo para los técnicos. Aquí no hay necesidad de utilizar colores. Bueno, en este caso nada más si quisieran destacar algún tipo de logotipo o algún detalle, pero realmente para el plano técnico no es necesario. Finalmente vemos cómo la utilización de estos colores facilita mucho, en este caso, a la persona que se encargue de hacer el plano de acabados, o de la persona responsable de hacer los planos de albañilería, los planos de plafones o los detalles de baño. Esta estandarización nos ayuda a poder facilitar y al mismo tiempo poder confiar en el equipo, saber que se están haciendo las cosas de forma correcta. Cuando vemos estos colores podemos poco a poco a lo mejor dejar de pensar en el color propiamente y pensar en el grosor que va a tener cada una de esas líneas, y eso nos dará una visión un poco más amplia del resultado final. Ok, finalmente digamos, este sería para la parte del equipo de arquitectura de detalle. Este sería digamos, el trabajo del que ellos se encargarían. Y bueno, también para la parte de la ingeniería pasa lo mismo. Aquí tenemos otro plano, en este caso es un plano de instalaciones, y vemos cómo básicamente todo lo que es la arquitectura, que en este caso se pasa todos esos elementos a un segundo plano para destacar realmente lo que nos importa en este plano, que son las instalaciones. En este caso todo se pasó a el color 8, sin distinción, todo se va a color 8, de tal forma que no pese demasiado al momento de hacer las impresiones. Y después aquí vemos estos colores que se destacan más para los elementos arquitectónicos, tanto para los textos, letreros y cotas,
Y en este caso vemos que el área de ingeniería se utiliza colores como más extraños, más raros. El objetivo de utilizar en las ingenierías estos colores pues un tanto extraños es porque si utilizamos colores diferentes a los de la arquitectura, cuando hagamos la conversión de estos planos a grises, si los arquitectos utilizan estos colores, entonces el área de ingeniería tratará de utilizar unos colores totalmente diferentes, de tal forma que los colores del área de ingeniería no choquen con los colores de el área de arquitectura. En este caso vamos a ver, por ejemplo, el color 11, vamos a ver el color 30, vamos a ver el color 130, y así, en fin, son colores que finalmente no van a chocar con los colores de arquitectura, y entonces al momento de hacer la impresión, en este caso hay todo un CTB especial para los planos de ingenierías. Podemos ver que ahí está, todo queda en gris, queda en un plano mucho más atrás, y lo único que destaca en negro son las instalaciones, que en este tipo de plano pues es lo más importante. Aquí podemos ver perfectamente cómo están armados estos planos. Ok, ahora aquí vale la pena destacar una cosa interesante, es que cuando tenemos muchas veces tenemos que las personas utilizan layer, por ejemplo, layer drenaje, layer codo, layer tubo, layer, en fin, no hay necesidad de utilizar tantos layers porque eso causa muchísima confusión. En determinado momento, si tenemos algún objeto, mejor definirlo el objeto dentro de un bloque. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, pero vamos a verlo en otro plano de los que se han realizado anterior. Vamos a realizar este plano. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos, si tenemos, por ejemplo, elementos que utilizamos todo el tiempo. Aquí, un excusado. Las medidas de un excusado que fueron tomados de la realidad. Podemos ver, por ejemplo, un elemento como una puerta, y esta es una puerta, en este caso una puerta de madera, básicamente que se vende en Home Depot, que tiene medida 70 por 213 y que finalmente queda definido a partir de su objeto, no a partir del layer. Eso hace que por un lado pueda tener con muchas características este objeto, y al mismo tiempo no haya necesidad de hacerle un layer especial. En este caso vemos que el layer aparece como layer puertas. Si yo desaparezco el layer puertas, vemos que han desaparecido no solamente esta puerta, sino todas las puertas al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí tenemos muebles, y estos muebles pues realmente forma parte del mobiliario. Entonces, si yo desaparezco el mobiliario, desaparece todo el mobiliario. Apagando el layer, desaparecemos el mobiliario de todos y no tenemos necesidad de estar buscando. Nos quedan únicamente los muebles, en este caso hidrosanitarios, los cuales en determinado momento sí son relevantes, por ejemplo para el equipo de instalaciones, y con estos planos sería mucho más fácil trabajar, o de esta forma les facilitamos el trabajo propiamente al equipo de ingeniería. Estos planos, por ejemplo, si quisiéramos hacerles las instalaciones, podríamos tomar todos los layers, convertirlos a grises, y automáticamente podríamos empezar a trabajar ahora sí con el diseño de las instalaciones con este tipo de objetos. Así que este es el objetivo, de que los layers sean utilizados de forma correcta, los mismos bloques sean construidos de forma correcta, ¿no?
y que finalmente esto se va a traducir en tiempo y se va a traducir también en calidad en el trabajo que estemos realizando. Así que bueno, básicamente estos serían los puntos que se deben de considerar. Espero que les sirvan y espero que los utilicen, porque en el momento en que hagamos esa revisión de planos, vamos a revisar con mucho cuidado los niveles de calidad que están utilizando. Así que este sería básicamente todos los temas. Muchísimas gracias, hasta luego.